Elige personaje. Player One. Xavi Khan. Almudena Bandolera. Justo Cage. Hachi Raiden. Player 2. Elena Blade. Carmen Lau. Manuel Sub-Zero. Rafa Goro. Luchadores seleccionados. Alon C. Excellent. Well done. Impressive. Fatality. Esto es... Fight. Pues bienvenidos a este nuevo podcast de los Trotatiempos, donde nos vamos a partir la boca hoy aquí. Y como me gusta a mí que haya sangre. Pues nunca mejor dicho, porque este ha sido el videojuego sangriento que además generó mucha polémica en su día, pero todavía sigue vivo después de tantísimos años. ¿Y quién mejor para hablarnos de esto porque que Hachi? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo exterior. O sea, el mundo exterior. Sí, es que el lore de Mortal Kombat es fascinante y tiene conceptos tan, pues eso, tan fascinantes como mundo exterior, los dioses, los Shao Kahn, Shang-Tsung, los poderes oscuros, toda esa mierda, vaya. Sí, porque tenía que justificar un poquillo la carnicería. La carnicería, la estética y todo lo que era el videojuego, porque la verdad que fue una revolución. Yo lo viví de lleno, porque esto fue en el 92. 92, correcto. Así que lo viví, madre mía, cuando salió este juego era como, ¿esto qué es? Además, era sobre todo revolucionario, porque era en fotografía. Exacto. Eso ya te impactaba a lo más. Y después lo sangriento que era el juego, que era... Lo sangriento que vamos a ver, que ahora lo juega y dices, ¿qué es esto? Esto es un juego de niños. Pero sí, para que veamos lo mucho que ha evolucionado, pero en su momento es como el último tango en París, que ahora lo ves y te parece una película de sobremesa. Claro. Pero en su momento causó unos escándalos brutales. Bueno, no fue. Yo me acuerdo que hubo noticias en la televisión sobre videojuegos de que no había padres que querían censurarlo, que era. A pesar de eso, a los críos, evidentemente, no encantaba, porque no sé por qué a la gente joven nos gusta tanto la violencia. Y lo prohibido. O sea, o sea, intentaron que lo prohibieran y digamos que se produjo el efecto contrario. Sí, porque en un solo año tuvieron que hacer la segunda parte. Sí. ¿Sabes? Esto surgió el videojuego a hacer la competencia directa a Street Fighter. Street Fighter, que tenemos por ahí la placa, si no me equivoco, esa de Street Fighter, ¿verdad? Joder, esa es la placa de Street Fighter. Sí, y... Pues una placa de mami. Y vamos, de mami de... Sí, de la arcade. De la máquina. De Jama, eso, se me ha ido la palabra. Qué guay. Y pues sí, claro, estaba Cascón echándose de billetes aquí en el Mar no Poder. Y dijeron Midway, o sea, que dijeron, vamos a hacer bueno, fueron dos creadores, ¿no? Exactamente. Pues Ed Boon, ¿no? Ed Boon y John Tobias. Y John Tobias, pues dijeron, vamos a hacer una compañía aquí que haga un videojuego de lucha, pero dando lo que la gente quiere. Sí, no, es que, claro, digamos que para explicarse un poco los fenómenos relacionados con los videojuegos siempre hay que remontarse, ¿no? A los años 80 y todo eso. Y claro, hay que tener en cuenta que todavía en el año en donde estamos, en el año 92, las videoconsolas domésticas llevaban ya años comercializándose, pero no estaban totalmente asentadas. Eso ocurrió poco más tarde con PlayStation, el fenómeno PlayStation, que fue... Que fuera que vendió 1 millón de aquí en España, 1 millón. Eso fue, digamos, la que puso una videoconsola en cada Sí, hogar. Pero la PlayStation ya son la cuarta generación de la consola. Sí, claro. Ya había otras generaciones donde todavía estaba la consola un poco en el aire. Exacto, o sea, había mucha gente que tenía videoconsola. Yo, evidentemente, teníamos. Aquí los que estamos aquí ya estamos. Pero tampoco era tan raro encontrarse una casa, iba a una casa que no tenía videoconsola, tampoco era tan extraño. Pero a partir de PlayStation ya sí fue extraño. Pues en esta época en la que las videoconsolas aún no estaban asentadas, la querida Mega Drive, que por cierto me la he traído para que la veamos aquí todos juntos, es la 2. Es la 2. La 1, lo siento, la tengo como oro en paño y no me arriesgo. y entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 92 todavía lo que petaba eran los salones recreativos.
Ahí. Sí, eran los horarios recreativos porque es que había una diferencia muy grande entre el arcade y la consola. A nivel de calidad gráfica y de todo tipo, sí. Lo que tiraba los arcades era bestial. Los juegos estaban increíbles. Y además, de hecho, vendían consolas porque queríamos jugar a esos juegos que estaban en los arcades. Y nos conformábamos con Y versiones... bueno, ya los que veníamos del Spectrum estábamos más que acostumbrados a conformarnos con muchísimas cosas. Cierto. Eso, pero claro, ya las consolas ya se asemejaban bastante. Sobre todo el Street Fighter, por ejemplo, fue una buena conversión. Era muy parecido, sobre todo en Mega Drive, y era una barbaridad. Correcto. Y en Super y en Nintendo Super también. Nintendo también, porque son los colores de Super Nintendo eran mejor y estaba es. súper consentido. Pero curioso que me gusta que saques ese tema porque precisamente con Mortal Kombat, que también me lo he traído aquí, el original, el auténtico, aquí Sí, está. para los que estáis viendo, para los que estáis haciendo uno solo, pues mira, vais a YouTube y veis lo que era el cartucho. Aquí Porque está. claro, algunos que oyentes no han visto esto, pues son demasiado jóvenes. Aquí está. Y ahí se metía en la consola Y bueno, ya cogías tu Supermando de la Mega Drive, que a ti dices que a ti no te gustaba mucho. A mí me gustaba porque te dejaba los dedos, sobre todo con este tipo de juegos, porque es que tenías que hacer bola. Bueno, en este no, porque en este eran movimientos de arriba, abajo, derecha, izquierda. Pero los Street Fighter sí había que hacer medio círculo o un cuarto y te dejaba. Eso se empezaba a raspar. No, es cierto, yo he tenido llagas en la hemos tenido llagas en el dedo gordo, vamos. Sí. ¿Sabes? Que la de ahora que jugábamos a eso. Pues efectivamente, ¿y qué ocurre? Que esta versión de Mega Drive salieron más o menos al mismo tiempo. Creo que la de Super Nintendo se adelantó. Había también una competencia feroz entre Sega y Nintendo. En esa época todavía sigue estando bipolar. Ahora es PlayStation con Xbox. Exacto. Pero en esa época era Sega o Nintendo. Era como el Barça y el Madrid, básicamente. Vaya, pues, y eso merecería otro capítulo. La batalla de las consolas. La batalla de las consolas está pendiente. Pues resulta que en este contexto de la batalla de las consolas, Super Nintendo se adelantó a sacar el gran éxito de los recreativos, que es que todos los niños estaban jugando, todos. Y entonces que cometió un error estratégico absolutamente imperdonable Nintendo, que tiene que ver con su política, digamos, puritana. Le quitó la sangre. Y el de Mega Drive, ¿no? Claro. ¿Y qué querían los niños? ¡Sangre! Porque hay que decir que este juego, quien no lo haya jugado y no haya visto las películas, o si ha visto las películas, no he entendido por qué, tiene una peculiaridad que no tienen otros juegos, que son los Fatality. Esto es la primera parte. Después surgieron otras variaciones que ahora hablaremos. Pero lo que era un Fatality, pues era cuando ya habías derrotado a tu enemigo, tenía que hacer una serie de movimientos que era como el códice indescriptible. No sé cómo llegaba a esa conclusión, porque así me he preguntado, pero ¿cómo? Si esto no lo viene puesto en ningún lado. No. Luego sacaron guías. Sí, pero haciendo una serie de movimientos así espasmódicos, hacías que tu personaje realizase un Fatality, que era un último movimiento animado que sacaba, o sea, destrozaba al personaje, lo ejecutaba. De una forma, cada personaje de una forma distinta. Podía sacar la médula espinal, podía quemarlo entero, podía desmembrarlo, pegarle sacarle el corazón. A lo Indiana Jones. Exactamente. Exacto, era un finishing total. Cuando decían finishing, quería decir ahora es el momento de hacer Fatality. Exacto. Y hacía Fatality y era una barbaridad. Eso era terriblemente, era lo más chulo. Pero era increíble que algo tan... que ahora, yo que sé, analizándolo dices, pero qué cosa más trivial, ¿no? En el sentido de que ni siquiera era un movimiento útil durante el juego. Era cuando ya el combate había terminado. Sí. O sea, de alguna forma... era una especie de, ¿cómo se dice?, apología o incentivaba la crueldad, porque era como, no, el enemigo ya está derrotado, pero no basta, hay que matarlo. Se avanzaba un poquillo y decía, venga, hazme lo que quieras. ¿Qué pasaba? Que cuando tenía unos segunditos para hacer Fatality, como no salía, pues siempre estaba el movimiento de acáchate y pega un gancho hacia arriba y lo tiraba al puente. Que estaba lleno de pincho y cabezas muertas. Por lo menos veía algo de sangre. Sí, no, eso está claro. Y los niños, yo no sé qué pasaba, pero supongo que por la novedad, ¿no? Eran dos novedades, como tú muy bien has señalado antes. Primero la de la sangre, que tampoco es tanta. La del Mortal Kombat 1 es poquita sangre. El otro día lo estuve jugando y dije, ¿y tanto escándalo por esto? Y la otra era sobre todo los personajes digitalizados, que eran personas reales. Claro, que habían grabado a personas reales y lo habían incorporado en videojuegos. Eso fue súper novedoso, que no tenía una calidad tampoco para morirse. No, de hecho, hoy en día el juego me parece cutre. O sea, parece un recortable sobre un fondo... Pitfall, sí, estaba mejor hecho, ¿verdad? ¿Cuál? El Pitfall. ¿Pitfall?
No, Pit Fighter. Pit Fighter. Pit Bueno, Fighter. sí, Pit Fighter, es verdad, Pit pero bueno, surgió a partir de este. Sí, porque lo que revolucionaron fueron echaron empezaron a echar fotografías a los personajes. Que hay en YouTube imágenes que inéditas y muy chulas de los actores que contrataron y están allí en una especie de garaje, en una nave no muy grande, y les están haciendo la captura de movimientos, pero que no os penséis que es Robert Zemeckis o Industrial Light and Magic, que aquello era con un sistema bastante rudimentario, ¿eh? Lo hicieron con 4 duros y ahí está el gran mérito de John Tobias y Ed Boon, que programando y diseñando este juego pues se hicieron de oro. Y además, otro elemento que hizo que se hicieran de oro, que es que la maquinita esta de marras no costaba como costaban en nuestra época las maquinitas, 5 duros, costaba 10, había que echarle 2 créditos. O sea, la cara un poco del cemento, pero claro, sabían que tenían algo bueno. Claro, era más cara, pero y además decíamos, ¿por qué? Claro, al de los vicios recreativos le encantaba esta máquina. Claro, evidentemente. Le encantaba. Todos los niños ahí acumulándose. Además eran partidas súper rápidas, más rápidas que el Street Fighter. Cierto. Lo sentí el otro día porque me intenté pasar el 2 y no te daba descanso en el continuo. Venga, vale, has perdido, a la siguiente. De primera porque los personajes atacaban más que los de Street Fighter, o sea, son más atacados. Después quitaban más vida. Es que era totalmente agobiante. La máquina siempre va por ti, Sí. Oh. Siempre va por ti. Eso. Después los golpes eran muy grandes y muy gordos y quitaban más vida. No como el Street Fighter, que el Street Fighter los golpes eran más pequeños, o sea, quitaban menos vida. Los combates eran mucho más estratégicos. Y eran más estratégicos. No, aquí es que con 3 golpes te podían matar. No, aquí era de huello. Tienes que ir a de huello. Entonces, claro, su antídoto recreativo por estar en su máquina favorita. O sea, que sí. Además que fíjate, en este fondo y tenían como un movimiento así espasmódico. Come over here. Después todos queríamos hacer el Oyuken y solo había un personaje que hacía así una bola, que era el Liu Kang. Y hacía así con una bola. ¡Oh! No, pero el Kano también lanzaba el cuchillo. Sí, un hacha que tenía, sí. Hijo puta, el Kano. El Kano volaba bastante. Juan Sebastián el Kano ahí se me había metido No, y es curioso que este juego, ya digo, con unos elementos tan cutrecillos, porque es que ninguno destaca a nivel técnico, salvo por la novedad, es que eran incluso 7 luchadores. O sea, es que Street Fighter llegó, el Street Fighter 2 tuvo 12. 12, sí, este tenía muy tenía poco. 7, tío. Es que yo... Bueno, y uno de ellos era digital. ¿Cómo digital? El Goro era completamente digital. Bueno, pero ese no era seleccionable, ese era ese era el jefazo, junto a Samsung. Y dices, Dios... Pero bueno, ahí los colegas se hicieron de oro y... Hombre, ole sus huevos, por otro lado. Que, por cierto, si tenéis más curiosidad por el fenómeno Mortal Kombat, hay una serie, no es por hacer publicidad, pero bueno, ya es porque, bueno, al fin y al cabo estamos aquí hablando de... Hay una serie de Netflix que se llama High Score, no sé si sí, ya he visto. Tiene hay un episodio que habla de... está dedicado a Mortal Kombat. Y, hombre, pues sí, está bien hablar los auténticos protagonistas y no está mal. Bueno, pues antes de seguir, vamos a hablar por teléfono con un invitado y recordar a lo que es el proyecto que tiene Diputación de Jaén, que se llama Jaénícola. Lo que estuvimos hablando el otro día. Exactamente. Sí. Bueno, pues tenemos a David Herbaz. Hola, buenas tardes, Rafael. Hola, buenas tardes. Pues bueno, tú eres responsable, ¿no?, del equipo de investigación, ¿no? Efectivamente, yo soy el responsable de un equipo de 3 personas que lo compongo yo, pero está sobre todo también Rocío y Salva, y bueno, pues somos los investigadores que hemos desarrollado el estudio de realidad joven Jaén. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fue los primeros pasos de este proyecto. Pues este proyecto es un proyecto que nace en 2018 de la mano de la Diputación de Jaén. La Diputación necesitaba conocer cuál era la realidad de la gente joven, y entonces pues nos encargó a este equipo de investigación a ir analizando primero con una serie de actividades de tipo cualitativo, que eran pues reuniones con jóvenes en diferentes puntos de la provincia, con entrevistas en profundidad, gente experta en temas de juventud, y entonces sacamos unos primeros datos preliminares de cómo estaba la gente joven, qué necesidades, qué inquietudes tenía. Les gustó esa fase preliminar y entonces pues nos dijeron que por qué no le poníamos números a esa primera fase de investigación. Entonces pues se hizo una encuesta que han respondido más de 1000 jóvenes de toda la provincia, de casi todos los municipios. Me parece que han quedado 2 o 3 municipios que no han participado ningún joven, pero de la inmensa mayoría de la provincia, y los resultados son pues el informe que se ha presentado estas semanas pasadas sobre la realidad joven Jaén. Ajá. O
sea, pues, sí, la verdad que como, bueno, nosotros también estamos vinculados con la cultura y nos afectaba sobre todo el tema del cine. Porque tanto Hachi como yo sí, claro. hemos estado haciendo cine unos años. Y a mí nos hemos dado cuenta como en la provincia, pues sí es cierto que los pueblos no estaban tan comunicados y no tenían tan fácil el acceso a la cultura y estaban un poco perdidos. Entonces, claro, esta plataforma es lo que sirve para eso, ¿no? Para o sea, ellos poder comunicarse y saber estar con Diputación, con el Cuchití-Veloz, y también Diputación informar a la gente, ¿no? Sobre lo que hay ahora mismo en la mesa, ¿no? Efectivamente. Una de las necesidades que han salido de este estudio era eso, establecer nuevos canales de comunicación entre la administración pública provincial, entre la Diputación y la gente joven. Entonces, para ello pues se ha desarrollado todo este proyecto de Jaén Nicolás, que lo que quiere es ser justamente eso que tú has dicho, un punto de encuentro bidireccional de comunicación en el cual la juventud encuentre aquella información útil que pueda necesitar, y al mismo tiempo que la Diputación tenga también ahí una manera de recibir información de la gente joven sobre inquietudes, necesidades, etcétera. Claro, porque bueno, ¿hay alguna necesidad que así que os haya llamado la atención? Porque yo aquí, como yo la verdad, al vivir en la capital, pues también no echamos en falta nada. Claro. pero a lo mejor dice, bueno, oye, en los pueblos, bueno, nosotros en el cine nos dimos cuenta de que algunos pueblos estaban un poco perdidos. Porque y en otro, en cambio, había una gran, o sea, un auge, como por ejemplo en Alcalá. En Alcalá me acuerdo que había mucha gente dedicada al cine. Sí, digo, madre mía. En Alcalá la Real y también en Santiago de la Espada hace cosas. Sí, hace mucho. Digo, fíjate aquí como hay cuánta gente está volcada en esto. Sí, digo, sí. bueno, pero a lo mejor hay algunas cosas de juventud que yo no habíamos dado cuenta. Digo, mira, esto es peculiar. Pues mira, en lo que tiene que ver con el ocio y el tiempo libre, pues la gente joven, en general, sobre todo de los municipios más pequeños, que son los que más énfasis hemos puesto nosotros, lo que encuentran es pues que tienen muy poca oferta cultural. El cine, bueno, pues gracias al proyecto, por ejemplo, de Diputación, de Cine Verano, pues llega el cine a muchas localidades que de otra forma no llegaría, ¿no? Entonces, realmente la oferta cultural y de ocio y tal está muy limitada en los entornos de los municipios más pequeños. Claro, en las ciudades más grandes sí, en las ciudades de más de 20.000 habitantes, como puede ser Linares, Úbeda, Martos, Alcalá, la propia Jaén, pues claro, ahí sí que hay oportunidades para eso, ¿no? Para poder divertirse y para poder emplear en el tiempo de ocio. Pero bueno, la verdad es que otras actividades como el teatro pues llegan con mucha menos frecuencia, y bueno, pues quizás la cosa que más la atención nos ha llamado es que la gente joven ahora mismo su tiempo de ocio, sobre todo entre semana, a lo que más tiempo dedica entre semana es a estar en redes sociales, a estar en contacto con las amistades a través de las redes sociales, y luego pues también pues a salir a la calle y estar con los amigos. Ese, digamos, es el ocio que más pueden desarrollar entre semana. Los fines de semana pues toma más relevancia el poder estar con los amigos, salir, dar una vuelta, tomar algo, y seguir estando un poco en contacto entre las redes sociales, hacer algo con la familia, pero realmente en los pueblos pequeños el ocio está mucho más limitado. También se queja la gente joven de que en verano pues la oferta mejora algo, pero luego durante el resto del año pues está mucho más limitado, ¿no? Sí, entonces, hay pueblos que tienen un turismo en verano considerable. Yo me quedé sorprendido con Alcalá, ¿sabes? Porque en verano se llenaba de gente. Digo, aquí en Jaén nos quedamos vacíos y allí se llena, y están sus fiestas y eso, y digo, pero sí, claro, yo no veo que en pueblos que, claro, que en verano pues... Y hay pueblos que explotan el tema de los festivales culturales, que bueno, que aquí en Jaén creo que se ha perdido en la capital bastante. Bueno, ahí, sí. La verdad es que muchos de ellos valoran que hace unos años se hacían muchos más festivales de tipo, por ejemplo, musicales y todo eso, y la verdad es que sí, echan en falta que el impulso que había de determinadas
actividades asociadas a la música y tal, porque como que han perdido un poco de fuerza, Claro. ¿no? En los últimos años. Sí, es cierto. Aquí antes tenía muchísima fuerza la música. Los ciclos de rock. Los ciclos de rock eran... El jazz y entre lagarto, olivos. El jazz ¿sabes? entre olivos. O sea, pero sí, el jazz entre olivos también una temporada fue muy buena y ahora pues se está perdiendo un poco. Pero bueno, gracias con este proyecto pues se recuperarán muchos de ellos. Así bueno, pues con esto te despedimos. Vamos a recordar a la gente lo que se puede visitar en www.jaenicolas.es, que está la sala de exposiciones virtual, que también es un acierto, para que todos desde cualquier punto podamos ver lo que colocan ahí los artistas. Claro, sobre todo que cualquier artista tiene acceso, puede solicitar Exactamente. y exponer su obra y yo creo que es un punto de entrada importante para sobre todo para artistas noveles. Claro, y el cuchidímelo, que es para que la gente pueda dejar sus inquietudes. Y Efectivamente, esa es nuestra contraseña, ¿verdad? De comunicación bidireccional. Cualquier cosa que queramos que la administración provincial conozca o sepa, pues Cuchi que te diga y Cuchi dímelo. Eso es lo que va a decir muchas veces la Diputación cuando quiera saber cuál es la necesidad, Pues inquietud e interés de los jóvenes. Un acierto, pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, un placer. Round 2. Bueno, pues seguimos con el round 2. Wow. Me encanta. Bueno, vamos a hablar un poquito de ¿Por qué no hablamos del merchandising? Sí, hay que hablar del merchandising. O sea, de lo que ha tenido la repercusión, digamos, en otros medios, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿qué te he traído yo que lo tienes justo a tu verita? Tengo un cómic, pues, además, que yo unos cuantos compré. ¿Ah, sí? Sí. Este es el número 1. Sí, es que... De 12. Esto fue sobre todo, no fue tanto a partir del Mortal Kombat 1, que fue un poco como la sorpresa y a todos nos pilló. No, fue con Mortal Kombat 2. Fue con el Mortal Kombat 2 y con el 3 cuando... Que se podía elegir el Goro. Bueno, en el 3, por ejemplo, te podías coger a la Gora. A la Gora, vamos a darle vuelta más. Era Shiva, efectivamente. No, pero es que sobre todo fue a raíz de que en el 95 sacaron la película, sacaron el largometraje. Es que fue, o sea, si en el 92 hace videojuegos, ya en el 93 sale el segundo, o sea, la Warner ya dijo a saco. Claro, porque hacer una película en esta época eran mínimo 2 años. Claro, o sea, claro, exactamente. Ya era a saco porque en el 95 se estrenó, o sea que eso fue todo corriendo. Y además que en esta época ahora ya sí que hay bastantes películas inspiradas en videojuegos y al fin y al cabo tampoco es tan raro. Un ejemplo de los más con mayor presupuesto pues fue hace 4 años, me parece, Warcraft, que estaba basado en el juego de... Eso es bestial, el presupuesto que tiene esa película. Claro, es tipo el Señor de los Anillos. Y la calidad que tiene, es muy buena, te gusta más o te gusta menos la película, No, la calidad es bestial. Estaba solvente. Sin embargo, en esta época las películas de videojuegos eran raras y la primera, la que inauguró un poco la veda, que no era muy buena, pero tuvo éxito de taquilla, que fue Super Mario Bros. Sí. O cierto éxito de taquilla. Street Fighter, la de Jean-Claude Van Damme, que era más mala que un dolor, pero también se hinchó de billetes. Sí, me gusta mucho recordar a la gente de dónde se fueron los billetes en esa película. Y para qué servían también, los propios billetes. Y luego, pues efectivamente vino Mortal Kombat, que para ser de aquella época yo diría que es de las más fieles que se han hecho con respecto al videojuego. Sí, la verdad que Mortal Kombat, bueno, para mí fue una sorpresa a ciertas cosas de la película. Sí, claro. Porque Raiden, Christopher... Eso nadie se lo esperaba. No se lo esperaba ni Dios. Sí, claro. El Connor McCloud, ¿no? El Connor McCloud aquí, porque de primeras que Raiden en el videojuego no tiene pelo blanco. Es que era una época con una filosofía rara. Es decir, en los que hacían la película por lo general no tenían ni puta idea del videojuego, no habían jugado en la vida. Y dijeron, oye, que tienes que hacer un dios del trueno, de los rayos. Y dice, vale, y lo hacían a su puta bola. Y les daba igual que tuviera el sombrero, que no lo tuviera. Y dice, gracias por fijarte en el videojuego, cabrón. Pero bueno, después... Dentro de eso... Sí, después tenemos... Hay cosas que sí te molaron. Un defecto que tienen las películas americanas cuando hablan de videojuegos es que el protagonista tiene que ser americano. Hombre, naturalmente. Claro, efectivamente, no puede ser. Hombre, Liu Kang, pero no, tenía que ser Johnny Cage. Tenía que ser Johnny Cage. Johnny Cage. Pues narices, igual que en Jean-Claude Van Damme en la de Street Fighter, cuando está claro que Ryu es el protagonista del videojuego. No, es Kyle.
Al final, no, para mí el protagonista de esa película es Raúl Julia. No Bison, Raúl Julia es el protagonista de esa película totalmente. Sí, murió poco después del disgusto. No, en cuanto dijeron corten, hemos terminado y él dijo, adiós. Adiós, o sea, con esto muere. He cumplido con mi obligación. No, y nada, y la de Mortal Kombat tuvo bastante éxito, la dirigió, me parece que fue Paul Anderson, sí, Paul Anderson. No Paul Anderson, el de Pozos de Ambición, que es el prestigioso. No, el de Resident Evil. El de Resident Evil. Efectivamente, y bueno, y Alien vs Predator, que también el hombre se está obsesionado con los videojuegos, y ahora va a hacer otra, de videojuego. Sí. Monster Hunter va a hacerla. Es un videojuego moderno, por lo tanto yo no lo conozco. Ah, ¿no lo conoces, Monster Hunter? Pues está bastante chulo y tiene 1 millón de versiones. Y es muy sencillo, la premisa es como un Pokémon, pero con dinosaurios. Ya. Pero es como es de hace pocos años, o sea, a lo mejor él tiene 15 años, pero como es de después del 2000, yo no me he enterado. Después del 2000, sí. Y nada, y ese hombre pues hizo una película que sobre todo tenía ciertos hallazgos, creo yo que fue la primera película, fíjate lo que te digo, que introdujo música machacona durante los combates, que luego todo el mundo dice, oh, Matrix. No, Mortal Kombat. Mortal Kombat, sí, es verdad. ¿Cómo era el tema ese famoso de... ¡Mortal Kombat! ¡Mortal Kombat! Vamos, la época del bacalao, madre. Exactamente. Ese, mamma mía, qué de grito ahí. Se dejaba pues claro, y salías del cine, bueno, ojalá lo hubiera visto yo en el cine, ¿no? Pero salías del cine. Yo lo vi en el cine. ¿Tú la viste en el cine? Sí. Oh, qué suerte. Yo en esta época, bueno, salía acelerado ahí. Yo siempre he ido mucho al cine y ahora no voy por la pandemia, pero yo esta película estuve anda que iba a esperar. Joder, yo cuando la vi me gustó y dije, mierda. Luego la que vi ya fue un poquito más decepcionantilla, aunque hoy en día la valoro porque te ríes mucho, una comedia involuntaria, es Mortal Kombat Annihilation, que es la segunda parte. Sí. ¿Tú has visto esa maravilla? Sí, por eso ya no me gustó. Te recomiendo que la veas cuanto antes, sí, a ser posible. No, digo otra vez, con tus amigos, a ser posible, alcohol, un ambiente distendido y disposición a reíros. Porque lo vais a pasar muy bien. Lo vais a pasar muy, muy bien. Es muy buena esa película, Mortal Kombat Annihilation, la reivindico. Ella también salió a muy poco tiempo. Un par de años, exactamente. Para que veamos que el fenómeno seguía vivo. Sí, tuvieron que ganar dinero con la primera porque evidentemente si no, no hacen la segunda. No, así es. Y no solo eso, sino con todo lo que estamos dicho. Cómics, hubo dibujos animados. Hubo una serie de dibujos animados y en serie de imagen real. También. De 22 episodios, También. ¿sabes? Que la suspendieron en cuanto terminaron, pero vamos, la hicieron. Hicieron. Y también después tiene otra serie, una web serie más reciente, de 2011. Muy bien hecha, muy buena. Sí. En plan fan-made, pero sí. fiel. Y recientemente la comenté el otro día en mi canal de YouTube. Hace unos meses se estrenaron una de dibujos animados, pero dibujos animados mega sangrientos, que ríete tú del primer Mortal Kombat. ¿Cuál es tu canal de YouTube para que la gente lo sepa? Hachi Fan de Queen. Hachi Fan de Queen. Y nada, y la peli está muy bien, son 90 minutos de animación así rollo... ¿Te acuerdas de los dibujos de Batman? Sí. Aquellos de los 90. Ese rollo. Ajá, pues la verdad que... Pues sí, estas cosas, la verdad que tienen que estar bien. Muchas sagas se salvan por los dibujos animados. Correcto. Una de ellas es Resident Evil. O sea, bueno, no en realidad son dibujos animados, es CGI. Pero las películas de animación son increíbles. Muchísimo mejores que la imagen real. Porque además así siguen con la misma estética de los videojuegos y van en el rollo directo. Son más fieles. De hecho, hay un par de videojuegos hechos en CGI. En película me refiero, Ratchet & Clank, no estaba nada mal. Y Angry Birds, hicieron 2 películas de Angry Birds de animación y son divertidísimas. Sí. Son muy divertidas. Y dices, ¿cómo coño hago un videojuego de Angry Birds? Sí, yo lo aluciné. Yo digo, pero además cuando lo terminé de ver, dije, pues es que he hecho una película con guión de Angry Birds. Y que tirar pájaros a una estructura. Sí. Pero ahí los guionistas se lucieron. Y digo, madre mía, estuviste fino. Y hombre, no me he traído una lista porque es que sería demasiado larga de leer de todos los videojuegos que han salido de Mortal Kombat. Pero pues yo me la sé. ¿Sí? Más o menos me la sé. Venga, vamos a empezar. El primero Mortal Kombat 1 en el 92, después en el 93 tenemos el Mortal Kombat 2. Después tenemos 2 o 3 años más tarde tenemos el Mortal Kombat, no es el 3. El 3 que salió mal. O sea, le tuvieron que hacer un DLC.
Hicieron el Ultimate Mortal Kombat. Ultimate Mortal Kombat. Después hicieron el 4. El 4 que ya era poligonal. Que ya era poligonal. Después pero previamente habían hecho también recopilaciones. Mortal Kombat Trilogy, Mortal el Kombat Trilogy. Gold. El Trilogy está antes que... el Gold va después del 4. Exacto. Sí, así es. Exactamente. Después está... Mortal Kombat Mythologies. El Mythology... Porque en realidad cuando sacaron el X no era una X de 10. No. Lo que va, ya llevaban. Pero había 14, lo que pero llevaban. exactamente, llevaban. Después del X salió el XL, ¿sabes? Que era más grande. Sacaron también muchos spin-offs, juegos que no iban de lucha, que a lo mejor eran de aventura. Sí, es verdad, que yo he jugado a uno de Sub-Zero. Exacto, el Sub-Zero. Sub-Zero Tales o algo que podría llamarse. No sé, pero estaba en la PlayStation. Estaba en la PlayStation. Yo jugaba de Sub-Zero y además estaba muy chulo. Porque también tenía la misma estética de muñeco de fotografía, pero era una aventura de plataformas. Sí, de acción. De acción en plataformas y era de Sub-Zero y estaba muy chulo, muy chulo. Y bueno, yo ahora cuando veo imágenes de los últimos Mortal Kombat, que ya son de una brutalidad sin igual, o sea, que es que le pegan un puñetazo y se ve la radiografía del tío como se rompe, se escucha el cuello romperse, digo, hostia, pero esto ya es demasiado explícito. Yo me quedé en Mortal Kombat 1, por pero Dios. Explícanos, y ella es la última, ya que sale Robocop. Hostia. Y Terminator. Y Rambo. Y Rambo. Rambo también. Ya como, porque eso hay ahí paga de derecho. Joder, una serie de franquicias que sí. O sea, porque ya que sale Robocop de que no mola. Pero no, incluso personajes de DC. Salió, me parece que Flash. También ha sido Flash. Mía, claro. O sea, han soltado pasta. Es que ya no es de Midway, es de hace ya muchos años. Es de Warner. Es de Warner y de Activision, claro. Y Activision. Es que, o sea, claro, ahora ya se lleva las mega empresas, no es como en los años 90, ¿no? Y en una está Disney, que lo tiene todo. No sé si Disney encaja mucho con esto, pero vete. Pero todavía no ha comprado, espérate que lo compre. Pero exactamente. Todavía no ha comprado lo que es la parte de Warner. Tú lo has la dicho. comprará. La comprará, naturalmente. Y nada, por cierto, comentar que los Fatalities, el concepto de Fatality, fue imitado por el Killer Instinct, que era una saga de lucha de Nintendo, bueno, de Rare, pero muy propia de Nintendo. El Eternal Champions, que era un juego de Sega, también intentaron ahí. O sea, los Fatality fueron copiados también. Fueron copiados, sí. Pero después, incluso hasta las variantes que son los Babality. Los Babalities. Que los convertían en bebé. Convertían en bebé al y luego estaban los Friendships, que eran bromas. Que eran bromas que se hacían una vez que ya estaba medio muerto. Los Brutality. Brutality, que reventaba ya la eso. Exactamente, que reventaba lo bestia ya. Si lo otro era poco, espérate ahora más. Y los Animality. Animality, que se convertían en animal y se lo comían. O sea, era ya... Es que había guías, y yo me acuerdo del año 95, de yo tener examen al día siguiente y yo pasar olímpicamente del examen de sociales y yo estudiarme las combinaciones de botones para hacer mis... que eran infernales, vamos, si nadie ha jugado esto, que no eran 4 botones, no. Era una serie de comandos de 10 para arriba. Pero para que veamos la mente humana, que el otro día jugué por primera vez en 20 y pico años y me acordé. Por Dios, pero no era un acordarse de escríbelo, no, era un acordarse era memoria muscular. Exactamente, sensorial. Yo hacía esto, pero no me preguntes qué es lo que hacía. Y me salieron un par de fatalities. Mamma mía, si a mí no me salía ni en su época, eso era imposible. Eso, alguna vez me ha salido alguno, el del Liu Kang creo que era el más fácil. El del dragón era muy fácil. Ese era el más fácil, pero eran complicadísimos. Eran complicados. Sobre todo con Raiden nunca fui capaz, no sé. Tenías que mirarte ya en reportajes y en todo eso, cómo eran, ¿no? Porque ya ves cómo era el reportaje. Que de verdad yo siempre yo sospechaba en esa época que en la máquina original, con su carcasa original, vendrían escritos en la pantalla o en algún lado, o sea, en el marquesina, de cómo se hacían, porque claro, cómo no podían nacer genéticamente sabiendo estas cosas. O sea, pero es que los niños de aquella época éramos muy bestias, o sea, teníamos otra mentalidad, nos pasábamos las tardes allí, yo me he pasado tardes en los vicios, como le decíamos, y al final te acababas sabiendo de memoria, y no solo por ti, sino porque veías a otro, y entonces no sé qué. Pero alguno tendría que averiguarlo, porque claro, es que es un misterio. Claro, es que una serie de combinaciones de botones que si lo das de casualidad, después no lo puedes repetir. ¿Sabes? Porque es que... sí. Claro, te voy a decir, bueno, pues he hecho así, como si me diese un tic y para conectarme en un rato y he vuelto. Es raro, era raro, pero es el misterio de los recreativos que ya digo que da para otro especial, porque es que eso fue un fenómeno absolutamente definitorio de los 80 y los 90, los vicios. Bueno, seguimos hablando un poquito más de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. Bueno, hemos hablado de Mortal Kombat, sí, hemos hablado un poquito de... Bueno, de las películas, tenemos que decir que vino una tercera película.
Una tercera película. Viene la de 2021, vino una nueva película. No sabía, o sea, no me acordaba. Miedo me dan. Bueno, promete esta película. Dice que es... Ahora las cosas las hacen mejor, sí. Ahora las hacen mejor. Ahora cogen mejores actores. Y se lo curan un poco más. La película de Sonic a mí me gustó. Era fiel al espíritu. La película de Sonic está súper chula. Con Robotnik y Jim Carrey. Es respetuosa con el espíritu. Bueno, gracias a Dios que los fans se quejaron y cambiaron el diseño. El diseño de Sonic, porque si no vaya peñazo. No, lo hicieron bien. Supieron escuchar, eso está muy bien. Pues ya la tenían hecha, menos más que el personaje era digital y solamente hay que cambiarlo. Claro, cambiar la textura. Cambiar la textura y poco más. Pero ese hombre, vamos, pero madre mía, es que era horrible. Era muy bien. Es que no digo, no, exactamente, ¿por qué quieres parecerle a un erizo persona? Hazlo igual y punto. No, exactamente. Pero está bien, eso viene a confirmar que ahora las cosas se hacen con un poquito más de, ¿cómo se llama? Se tiene un nombre, no fan-made, sino... No, sí, cuando escuchan exactamente, cuando escuchan a los fans. A los fans, sí, como se llama esto, como el Star Wars, que es demasiado. Exacto, que se pasaron, que con Star Wars se pasaron. Fanservice. Star Wars, en la última peli de Star Wars, no es una película, es un fanservice de total. 2 horas. Es que venga, hay que darle a esto lo que pide. Sí, hay que saber escuchar en su justa medida, ni como los años 90 que pasaban olímpicamente de la gente, claro, ni como con Star Wars que no supieron frenar, no supieron cortar el micrófono. No, pero es que ya no es solamente un fanservice, es que ya que tú, oye, que mi cuñado quiere salir de la película, venga, va adentro. Venga, para adentro. Buena idea, venga, vamos. Es que es como, pero si es que hay actores que salen un segundo y tiene una frase, ¿para qué se la da? Yo también me estoy preguntando que quién es esa chica que se queda mirando al Lando. Sí. Y digo, estos dos que tienen. ¿Qué pasa aquí? Pero eso es otra historia. Es como tengo que sacar un plano que es la cuñada de... Vale. No, es que sí, no lo entendí. Algo así, es como Josu. En fin, bueno, que van a hacer una película para el año que viene, ¿no? Sí, pero lo mejor, van a hacer algo que tiene que estar hecha para el año que viene se estrena. Bueno, me alegro. Una cosa que sí deberíamos tratar, porque hablar de Mortal Kombat y no hablar de la polémica que generó es coartar la historia, o sea... Este juego generó auténticas aluviones de eso que llaman las asociaciones de padres. Sí, que los padres están muy aburridos. ¿Será que no tienen cosas que hacer? Ya ves tú. Como para después dar por culo con los videojuegos. Porque yo me acuerdo en esa época que si no era con Goku, era con los Caballeros del Zodíaco, o era con Mortal Kombat, sí, o era con lo que sea. Todo lo que veíamos era pernicioso, terrible. Mira qué malo. Y lo que escuchábamos también, el rock and roll también era diabólico. Mira qué malo era la influencia esa que hoy en día nos dan por todos lados y no nos quejamos. No, exactamente. O sea, ninguno de los de aquella generación que nos hinchábamos de los Caballeros Zodíacos, de Goku y de Mortal Kombat, que yo sepa, ha salido delincuente. Los delincuentes, ni follonero, porque si de verdad no hubiese influido, pues estarían acojonados, vamos. Bueno, eso también. Pero es cierto, los tíos, digamos, marginales o delincuentes que luego fueron a la cárcel, que iban a mi clase, o que algunos murieron de mala manera por sobredosis. Esos no jugaban al Mortal Kombat. No ni bien dibujo ni nada. Claro. No tenían tele en su casa, vivían en lugares disfuncionales. O sea, era una perversión, un disloque total de lo que la influencia de las cosas que veíamos representaba. Y no estaba avalado absolutamente por ninguna clase de estudio mínimamente serio psicológico. Era algo que a ellos se le antojaba. A ellos se le antojaba y ya está. Es como, esto tiene que ser malo porque yo lo digo. Porque lo parece. Digo, pero en realidad, mira, la atracción que tenemos hacia la sangre cuando somos jóvenes y a la violencia, pues sería un digno de estudio. Decir, bueno, seguramente lo existirá, pero claro, evidentemente. Pero sí es cierto que es real y es de toda la época. No, hombre, claro, evidentemente. Porque a un niño le llama la atención los muertos, los fantasmas, los zombies, no sé qué, eso es de toda la época. Y por supuesto, a un niño le prohíbes algo y ese niño no va a descansar hasta conseguir ese algo que le has prohibido. Oye, no entres ahí. Entrará, porque le has dicho que no entre. O sea, no juegas a este juego, pues coño, pues más publicidad le estás dando, estás consiguiendo el efecto contrario, exactamente. Pero sí, pero en esa época que también surgió videojuegos como el Carmageddon, no sé si... Eso es más posterior, pero sí. Bueno, no mucho más posterior. No mucho más, de 5 años, sí. 4 o 5 años. Pues... También generó muchas polémicas. Bueno, pues madre mía, que yo jugué unas cuantas partidas y me encantó eso, porque yo soy malísimo en los juegos de coche, y entonces, claro, evidentemente iba matando a mucha gente. Entonces, además que me acuerdo yo de esa que salté,
caí, giré ahí que me iba a matar y cogí y maté a una abuela así de refilón con el culo del coche y me pusieron muerte por estilo. Ahí digo, hostia. Te dieron más puntos. Y me dieron más puntos. Claro, y entonces los carrozas de la época se escandalizaban, se llevaban las manos a la cabeza, y a mí me parece que todo aquello había un trasfondo muy, muy hipócrita, pero en general siempre que ha habido, y en eso supongo que estarás conmigo, Rafa, y los oyentes, que siempre que ha habido defensores, vamos a decir, muy fervientes y muy agresivos de la moral, muy vociferantes y con mucho escándalo y con mucha voz, los defensores de la moral suelen tener esqueletos en sus armarios. Sí, eso lo sé sí, por sí. experiencia. Eso suele pasar. Hemos visto el mismo el caso actual del eurodiputado de Bruselas. Eso es terrible, vamos. O casos. Pero siempre ocurre. ¿Acordáis de Bill Cosby? Lo que pasó con Bill Cosby. Bill Cosby se tiró años y años yendo a cosas diciendo, no, es que combatiendo, por ejemplo, que se dijeran tacos en la televisión. Tío, Bill Cosby, o sea, no estás en posición moral de decir esas cosas. Pero la gente se lo cree, se cree su discurso de mierda. Y luego se entera uno de que ese tío pues era tal y era cual. Y yo creo que y eso se ve en el reportaje ese de Netflix que he comentado, que aquellos que crearon una comisión expresamente para que el Congreso de los Estados Unidos prohibiese. Sí, además gracias a este videojuego, si no me acuerdo, cuando empezaron a ponerle categoría a los videojuegos de menores de tantos años. Exacto. Porque llegaron a la conclusión esa, de que a ver cómo controlamos esto, pues ponemos un indicativo en la caja diciendo que este videojuego no es apto. No es apto. Eso está muy bien, o sea, el hecho de que sirviera por lo menos para un progreso, algo más, digamos, más información, al fin y al cabo, para los padres que les quieren hacer regalos a sus hijos, pues pone en la carátula. En esta no, porque todavía no había ocurrido. Pero poco después, ya en las cajas, venía Peggy 7, Peggy 3. Bueno, todos los públicos, Peggy 3, Peggy 7, Peggy 13, Peggy 16, Peggy 18. Y entonces ya los padres saben a lo que atenerse. Así que luego ya no hay queja. Y eso yo creo que en cierta manera les jodió, porque claro, ya no podían echar el grito en el cielo. La verdad que una cosa que tiene Estados Unidos, que de las pocas cosas que yo puedo decir buenas de los Estados Unidos, es que no se dejan llevar solo, exclusivamente por la moral. El dinero es muy importante. Exactamente. Entonces, claro, el tener en una mesa, en un juicio, la moral contra un empresario es como, ostras, aquí esto está difícil. Sí, pero no. Y resolvieron justamente. Sí, lo resolvieron. Es como te hagas dinero y a ti te dio la moral que tú necesitas. Pero permíteme matizar con que estoy totalmente de acuerdo contigo. No moral, es moralidad. Sí, es que no es lo mismo. Es moralina. Es moralidad de gente que tiene por lo general. Exactamente, que tienen armas en su casa. Y no, doble moral, tienen doble moral. Sí, allí tienen una doble moral casi en todo. A lo mejor esas personas eran más violentas que los niños que jugaban a estos videojuegos, que nunca hicieron nada, que nunca se metieron en lío. No hay ni un solo caso reportado de un niño que le arrancara la cabeza a otro fijándose en Mortal Kombat. Es que de hecho eso es absurdo. De hecho, este tipo de videojuegos sirve también para desahogarse, para que después claro, coño. Porque sí es cierto que todos cuando somos adolescentes tenemos un montón de hormonas, tenemos que movernos, tenemos que pelear, que luchar, y un juego donde te desahogas pegando 4 puñetazos a un botón e inviertes energía. Y inviertes energía y eso pues te estás desahogando y sí. Eso es canalizar las cosas correctamente. Correcto. Porque no se trata de bloquear la cosa. Cuando la gente hoy en día que estamos en contra de la violencia, yo siempre digo, no hay violencia, somos seres violentos y yo estoy a favor de la violencia, pero la violencia controlada. Está el boxeo, el karate, no sé qué, hay un montón de violencia donde dos personas quieren luchar y luchan con reglas. Sí, normal. Violencia bien canalizada. Claro, es que es como el sexo. Si el sexo no se puede prohibir, el sexo hay que canalizarlo, hay que educarlo, que corregirlo, pero no podemos prohibirlo. Pues la violencia pasa igual, no podemos prohibirla. La violencia hay que canalizarla y hay que educar en la violencia. En el que si tú quieres pelearte con alguien educadamente, os subís a un ring con normas y os pegáis y os partís la boca. Exactamente. Y cuando suena la campana, os dais un abrazo. Y ya está. Y habéis quedado la más de pancho. Porque yo sé si tú te has peleado alguna vez, pero yo me he peleado unas cuantas veces en mi vida y suele pasar eso, se crea vínculo. Sí, es verdad. Sobre todo si el combate queda en un empate técnico. Es como tú pum 4 hostias, nos hemos pegado y ahora nos vamos de cerveza. Porque se crea un vínculo porque en realidad yo no te quiero matar ni tú me quieres matar. No, simplemente en realidad ni siquiera sabemos por qué peleamos, sobre todo a ciertas edades. Simplemente tenemos un exceso brutal de testosterona que no sabemos dónde meterlo. Te dicen 4 cosas y te cabreas. Exactamente. Y precisamente este tipo de juegos
cuando, yo qué sé, yo es que me imagino a un chaval, ya digo, testosterónico perdido, tirándose 3 horas jugando a Mortal Kombat, ¿tú crees que tiene ganas después de asesinar a alguien? No tiene energía, vamos. Es normal, es como... Yo lo veo lógico, normal. Hombre, sí es cierto que hay algunos niños, pero buenos niños o personas que nacen con un problema mental, ¿sabes? Se convierten en psicópatas, pero que, como dice él, que exactamente, que esa gente, esos niños no se ponen a jugar videojuegos. Esos niños juegan a experimentar con los animalitos, matarlos y hacerle cosas. O sea, no crea asesinos los videojuegos, ni las películas, ni los juegos de rol, Bueno, lo del juego de rol habría que hacer otro programa, porque eso lo que hubo con lo de los juegos de rol también eso fue telita, macho. Telita, pero el miedo que tiene la gente es que el asesino del juego de rol. Ya por fin el estigma yo creo que se ha diluido, gracias a Dios. Sí, es cierto de que hay uno que es un asesino y ya está, ¿sabes? Pero no es generado, lo ha usado. Es un hijo puta que utilizó esa excusa para matar. Ese marco para poder matar. Pero no es consecuencia de... No, evidentemente. De todas maneras, un debate como dicen ahora los pedantes, ¿no? Un debate muy superado. Pero en su momento fue muy polémico. Yo me acuerdo de lo típico, las noticias de Antena 3, las más sensacionalistas que te podía echar, y poniendo explícitamente. Y lo típico que utilizan un truco, que eso lo ha utilizado el cine, por ejemplo, Costa Gabras en Mad City, lo hacía, ¿no? Que es que entrevistaban a una señora que no tenía ni... Sí. ¿Usted qué opina de que los videojuegos sean violentos? Yo solo veo más. Y dices, tío, qué cosa más patética. Claro, eso lo hacíamos mucho en los 80, ¿eh? Pues si te va el telediario o el informe semanal, y ahora lo sigo haciendo. O sea, yo lo sigo haciendo. Es que es buscar ya al candidato que voy a entrevistar, que ya me va a dar con la respuesta que yo más o menos quiero. Hombre, evidentemente. No, hombre, a los 100 chiquillos que a lo mejor entrevistaron dijeron que le encantaba Mortal Kombat, que es un pasón de juego y que se tirarían toda la vida jugando, a eso no le entrevistaron. O sí la entrevistaron, pero no salió en la tele. Sí, es como lo que hace el Fofa o hacía en su día, ¿no? Que entrevisto a los críos, a los más garrulos que me encuentro. Exactamente, a los que sí me han respondido bien a preguntas culturales no los saco, claro, evidentemente. Pues bueno, Farforfa ya está desahuciado. Ah, sí, también. Sí, ¿no viste lo que le pasó? No, esto como va tan rápido. No, que le denunció hace unos meses un colaborador que le había tratado fatal, sí. Y ha tenido que cerrar el canal, vamos. Ha quedado peor que Cagancho en Almagro ese hombre. Bueno, a ver, ha ganado dinero ha sido flor de un día. Bueno, sí, un flor de un año. Round 4. ¿Cuántos rounds podía tener? Final round, ¿no? El final round. Que había hasta 5 porque aquí se podía elegir y ponerle 5 rounds. Pero lo suyo era 3, ¿no? 3, lo suyo eran 3. Lo suyo era 3, lo clásico, ¿no? O sea, uno, si te ganas el primero y el segundo, te tomas por culo. Exacto. Pero bueno, sí, si quería aprovechar esos días duros que tenía que echar ahí, que una leche, pues algunos ponían más rounds. O en los videojuegos, en el videojuego de consola, ya sí podía poner el round que quisiera. Debo decir honestamente que yo a los Mortal Kombat solo los he jugado en consola, sobre todo al 2, que me gustó muchísimo, pero en arcades no, porque era más caro, duraban muy poco y a mí me gustaba aprovechar mis 5 duros y estar allí jugando a mi Superman, a mi... Yo voy a recordar para aquellos de Jaén que os voy a decir, donde vino la maquineta por primera vez fue en el Campanas. ¿El Campanas dónde estaba? En la calle Campana. En la calle Campana, que es que tú no la dejas, entonces. No. Yo en mi pueblo tenía los vicios de arriba y los vicios de abajo, teníamos 2. Aquí hubo una época en Jaén que había vicios por todos lados. A mí me han dicho que ha llegado a ver hasta 10-12. Sí, es probable. Porque París... sí, en el París es lo que era abajo en el cine. Exactamente. Los Peña, que fueron los últimos que sobrevivieron. Los Peña, en Peña de Fez. Exactamente, Peña de Fez. Yaiyang 1 y 2. ¿Sí? Sí. Gamba de oro. Gamba de oro también. Gamba de oro. Eso es los pitufos. Los pitufos. Los pitufos. Y el que tú has dicho ahora mismo, el Campanas. El Campana. Había otro de arriba en San Felipe. Hostia. Había otro en... Sí, ese de San Felipe, no me acuerdo cómo... ¿Qué? ¿Los Madrid? Sí. Ajá, el instituto no me acuerdo. Es que está hablándome Manolo diciendo que en los Madrid. Ahora es que yo te digo eso nada más. Y aquí dice este hombre esas voces. Que yo no tengo un ser que me dice que es Manolo. Bueno, pero había también. Sí, que llegó a haber muchísimo, porque. ¿Y tú los que frecuentabas cuál era? Yo en la carrera que era el CJ. CJ. Que no me hablo del CJ. Los batallas. Después estaba el Fénix.
Es que había un montón, porque es que las salas como el Campana eran salas que tenían también máquinas de tragaperras. Claro, es que muchas veces lo mezclaban con Y billares. los mezclaban. Entonces, billares, entonces que después quitaron los videojuegos y ya se quedaron solo las tragaperras. Muy mal. Muy mal. Bueno, eso Pero sin, es que dinero, claro. eso sin contar con los bares, que uno de cada dos bares tenía máquinas. Exactamente, sin contar con los bares y los salones de fiesta y de boda, porque yo ahí en la Loma tenía una recreativa que cuando se casaba o de comunión alguien era fundía, vamos, estaba desativo que te invitara. Era esta que salía, que era un ninja, un mago y un guerrero y eran 4 personajes, sí. El Gaules. No, pero era tipo Gaules, pero no era en plataforma, plataforma, sí, en plan, más que plataforma, sí, pues, pero de acción, vaya. De acción. Y era una pasada, yo que era, vamos. Madre mía, estaba deseando que alguien se casase, porque aquí ya está la Loma. Ya ves tú. Y tú me has dicho que entonces en el Campanas fue el primero donde pusieron la máquina. Exactamente, y se llenaba, ¿sabes? Porque claro que. Porque el CJ tardó más en traerla. Porque aquí arriba el CJ tenía, que es lo que ahora mismo está el Mangas Verdes. Sí, además ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, justamente, ese local bastante grande, tenía 2 niveles. Wow. O sea, y sí, ese local era grande y tenía muchas máquinas de pinball. Oh, me encantaban los pinballs. Tenía como tenía 5 o 6 o sí, tenían bastante. Eso también formaba parte. Teníamos aquí, eran a la entrada. Me habría encantado una máquina del tiempo para viajar a eso, ¿qué año sería? ¿El 92? Eso, 93? sí, el 90 y algo, sí. Para ir y recorrérmelas todas. Porque yo en Mancha Real tenía los vicios de abajo, los vicios de arriba, que oye, que muy bien, pero no era lo mismo. Pues voy a decir una cosa, donde el mejor vicio bien Jaén era en Linares. Ah, en Linares. Ahí que nos dolía a nosotros en el alma, porque la verdad que es que en Linares invertían más y traían máquinas nuevas, y las traían con su máquina original. Correcto, voy a decir algo al respecto. Voy a mandar un saludo a Juanma, el de los bowling, el dueño de los bowling, que nos ha ayudado varias veces, y en particular cuando hice mi corto sobre el videojuego maldito Polybius, fuimos al local de su padre, que se llamaba Los Socios París, y allí aquello estaba desmantelado, pero un montonazo que me enseñó Juanma de placas originales de Super Street Fighter, de House of the Dead, de todo. Y esto viene ahí, ahora unimos, todos concuerda. La máquina que utilizamos para simular que era el Polybius estaba en la planta de arriba, siempre lo cuento esta anécdota, y era la máquina original de Mortal Kombat 2, la auténtica. ¿Sabes cómo por poco nos matamos intentando bajar esa máquina entre 4, entre Galleta, entre yo mismo, entre Juanma y otro chaval? Esas mierdas pesaban más que un toro, era increíble. Sí, pesaban muchísimo, porque eran súper grandes. Además, las originales normalmente eran más grandes y más pesadas. Porque suelen tener un terreno más grande. Claro, también que había que justificar. Máquinas originales yo pocas vi en mi infancia. Máquinas originales en Jaén hubo muy pocas. Aquí en Jaén Capital hubo muy pocas, porque los pitufos porque tenían el Afterburner. Wow. Que era la original, con su guarda Manolo. Y además se movía la cabina cuando jugaba. Era una pasada, porque eso de jugar con que se moviese la cabina. Yo la única cabina que tenía original, tanto en los vicios de arriba como los de abajo, el Outrun. Me encantaba. El Outrun la tenía CJ original, era una versión que tenía de pie. De pie, sí, la de pie. La de pie. También tenía la de puñetazo, esa de boxeo. Tenía el HQ, también lo tuvo original. También tuvo original el Thunderbird. Que era de helicóptero. Sí. Tuvo que era pasada. Después, ya en los últimos años de las consolas, de los arcades, Namco empezó a sacar los Time Crisis. Los Time Crisis. Y los Time Crisis tuvo original en todos lados porque no había más remedio. Porque ya tenían pistolas. Claro, es que las placas, es que eso ya pertenece a otra época de los arcades. Eso ya son los últimos de los 90, ya los 2000. Sí. Ya era 2000. Sí, cuando ya las placas es que tenían que ser originales por cojones. Ya tenían que ser originales y venías con carcasa original. Claro, las pistolas, los volantes. Claro. Algunas veces eran coches linkeados, una cabina de 8. Eso ya es otra época. Ya eso ya no es de salones recreativos, sino de centros comerciales. Exactamente, ya en los 2000, cuando los centros comerciales empezaron a poner salones ya de recreativa, vamos, a lo pero para esta época ya la saga Mortal Kombat había abandonado un poco a los arcades. Seguían saliendo. Porque ya no era Midway, ya era Activision y ya era más para PC y para. Y aparte que ya no tenían tanta popularidad, habían perdido, digamos, el fuelle en el año 2000 y todo eso. Así que siguieron en videoconsola. Lo mismo que Street Fighter. Street Fighter empezó en esa época sí, y después ya en los últimos
no, pues ya era para consolas y... Seguían saliendo, pero ya no eran ni... Ya lo que petaba a finales de los 90, que era pues los Tekken, los Virtua Fighter, en lucha, en peleas, ¿no? Claro, Final round. Uy, Final round. Ya final round, madre mía. Bueno, pues tenemos que hacer aquí un Kamehameha y un Fatality a lo Fatality, bestia. hay que hacer ya un Fatality. Bueno, para resumir un poquito, pues tenemos una saga de las más largas porque todavía sigue existiendo. De hecho, el año que viene sale la película y este año pasado sacado el 11 Ultimate en videojuegos, o sea que, madre mía, un Mortal Kombat que nosotros en los 80, pues en los 90 en este caso, fue en el 92, cuando eso pues nos volvió loco la cabeza eso de que saliese la imagen y la sangre. Y así que, pues para los que no hayáis jugado, pues podéis bajar algún emulador o pillar una consola retro, que también están de moda. Hubiera sido un detalle por parte de Sega haberlo incluido en la Mega Drive Mini, pero... Mira, la Mega Drive Mini no lo han metido. No lo han metido. Pero bueno, en emuladores está fácil. Aquí, en esta sí están los tres. Esa es que sí es la Mini no oficial, digamos, ¿no? Es que esa es la Mini no oficial. Está licenciada, pero no es la oficial. Licenciado. Sí, bueno, pero bueno, ahí están. Estas consolas mini, pues están girando, acercando de nuevo a los 80. También están las que no están licenciadas, que están todos los juegos. Sí. Y además puedes coger la Mega Drive Mini e incrustarle todos los juegos fácilmente. Fácilmente, ya está. Pues sí, pero pues bueno, también hay algunas que se pueden comprar todavía como colecciones, la Mega Drive. Yo os aconsejo que a menos que tengáis una buena fuente de ingresos, no os metáis en el tema de coleccionismo. Sí. Porque yo ya no puedo salir de ese mundo porque llevo muchos años, pero si queréis empezar desde cero me lo pensaría 2 veces. Empezar con las cosas de ahora, claro, para que después, claro, para que dentro de 25 años tengan valor. Claro, coleccionamos Monster Hunter y esas cosas. Exacto. Que también hay películas ya mismo sale. Así, bueno, vamos a hacer vamos a pasar por las redes y los comentarios de los programas anteriores que nos han dejado aquí en el programa El Chuache. Bien. Pues Lotus nos dice: muy interesante, siempre se aprende algo nuevo aquí. Evidentemente, para eso estamos, para enseñar cosillas nuevas. Claro. Hablando de cosas viejas, Sí. Miguel de Ávila, un saludo, dice: buen programa, trotatiempos. Y qué gran invitado el Creata, más grande que el propio Chuache. Que ya decís, Que ya decís. Que se nos ha quedado a muchos conocidos, a tal que así. Pues espérate, esto aquí me estoy liando. Que se nos ha quedado a muchos conocidos, tal que así, desde los geniales doblajes en el Informal. Claro, la palabra Chuache se nos ha quedado a todos así por causa de la Informal. Es decir, yo lo reconozco. Lo imitaban a Chuache como Maño, ¿verdad? Como Maño. Decía, ahí va. Y me encanta cuando era en Conan, con la bruja, y dice, Me acuerdo. Y en el programa de la tecnología, Elena D nos dice: me he reído un montón. Y los Discman y MP3. Es verdad, los Discman y MP3. Dice que te cabía un montón de discos, de discos en un CD. Claro, un CD de MP3 era un Discman, pero que ya leía no WAV, ya leía MP3 que podía meter el arturo más grande. Sí. También esta época, el futuro. La época de los minidisc, que un formato que muy poca gente conoce. Pues Manolo tiene un montón de minidiscs. Sí, y bueno, y ya está. Y saludos para los demás también, que nos dejáis me gusta y eso, que digáis, nos dejáis comentarios, que nos digáis, que nos escribáis y nos mandáis vídeos de lo que queráis al 644 19 95 94, que os lo pone aquí. Ya me he visto yo porque qué guapo soy. Y que podéis mandarnos pues de los programas anteriores, nosotros lo comentamos en Facebook o en las redes, tanto en YouTube como en iVoox como en Twitter. Y que también pueden mandarnos vídeos de lo que sea. Qué pena que me perdiera el de Chuache, porque también tengo varios juegos de Mega Drive de Chuache, de Terminator. Tengo el Robocop contra Terminator, 2 juegos de Terminator 2 y creo que tengo alguna cosilla más. Chuache también, y los videojuegos también han sido una relación estrecha. Porque que todas las películas de acción tenían videojuegos. Prácticamente todas, porque Mentiras y Arriesgadas lo tuvo, El último Organero lo tuvo, Terminator por supuesto, la 1 y la 2, no sé... Rambo todas. Rambo... bueno, son suyas, menos pero... la 1...
Menos la 1. Han hecho verdad la 1, ¿no? Deberían hacer videojuegos de la 1. Pues es Custom Vital es la más chula. Sí, no, y daría para videojuegos si se pusieran, pero claro, como es más antigua. Pero 8H sí. Y Razer incluso creo que tiene videojuegos. Y Razer que tiene videojuegos, sí, me suena a mí. Menos la de que Mentiras riacadas, no. No, sí que tiene. ¿Que sí? Madre mía. Sí, hombre. La que no tiene es la que se queda embarazado. Ah, vale, la de Junior. Y Poli de guardería tampoco. Pero esas no son de acción. Pero Poli de guardería debería tener videojuegos. Su época, sí, eso sí, podría tener videojuegos. Y juegos de Conan, que hay algunos. Y juegos de Conan, ya ves. Bueno, pues con esto y un bizcocho, pues hemos terminado el programa a las 8. Y menos. 7:15. Menos algo. Hoy hemos terminado antes que nunca. Así que ahora le hago fatality a Hachi. Le voy a sacar las tripas por el dúo de Mira, me hago el cansado. Como Fight! ¡Fatality! Brutality!